Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este live de nuevo con Guiomar sobre la herida del poder. Bueno, a ver si os vais conectando, a ver si se va conectando Guiomar y así podemos empezar esta charla tan interesante sobre el poder, un tema que está ahora mismo muy al día. Poder enmarcar este tema, que no de casualidad hemos escogido este día, bueno, sí de casualidad, pero luego Guiomar ha mirado los cielos y es un tema muy propicio para el día de hoy. Totalmente, totalmente. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. No hemos podido elegir mejor momento. Además, creo que cambiamos la fecha y todo, ¿no? Sí, cambiamos la fecha y pusimos fecha random. Martes día 15, ¿no? 16, perdón. Y de repente miro la carta y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Hay una T cuadrada que con Plutón y Marte en oposición, o sea, Plutón es el poder, es el que está causando todos estos mogollones y está a punto de volver a Capricornio hasta el enero del año que viene. Luego está enfilado a Marte, o sea, está en oposición exacta a Marte, que es la energía masculina. Y los dos están haciendo una cuadratura a Júpiter, que Júpiter entra en Tauro mañana y Júpiter lo que hace es ampliarlo todo. Entonces, Júpiter-Plutón es gran poder, con Marte un grandísimo poder, pero hay más. Es que el Sol también está haciendo un sextil a Marte y un trígono a Plutón. Entonces, el Sol es nuestro poder interior. O sea, todas las cosas que tienen que ver con el poder, prácticamente, excepto Saturno, que anda por ahí en Piscis y con Venus suavizando la cosa un poco, que también hablaremos de eso, todas las cosas que tienen que ver con el poder están activos hoy, ahora, en este momento. Y dices, madre mía, buen día para hablar de esto. Bueno, el mejor momento, es lo que decimos, ¿no? Pues la fecha anterior el universo dijo, no, no, esa no. Y luego pues escogimos esta random y es el mejor día, efectivamente, como dices, para hablar de este tema, ¿no? Del poder, que es algo realmente muy interesante, ¿no? Porque se ha transgiversado mucho la palabra poder, ¿no? Es como que, así como para empezar, ¿no? O sea, el poder en realidad es una fuerza que está en nuestro plexo solar a nivel de chakras, ¿no? Que es ese sol, ahora tú nos explicas más, ¿no? Pero es realmente el poder, ¿no? Ser quien somos, o sea, el poder mostrar nuestra luz, el poder, el ser dueños, ¿no? De nuestros soberanos, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho que utilizas, ¿no? De nuestra propia luz, de nuestro propio poder. Pero ¿qué ocurre? Que la sociedad, sobre todo, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido, es constantemente una lucha, ¿no? Es una lucha de a ver quién tiene el poder, lo tienes tú, lo tengo yo, ¿no? Y es constantemente, o sea, hemos entendido el poder como algo que o está, o lo tiene uno o lo tiene el otro, Uh ¿no? -huh. Así, en desequilibrio, ¿verdad? Está polarizado, sí. Sobre todo Plutón es el que más habla de esa polarización del poder, también es el poder de nuestro alma. Y nos lleva mucho, o sea, integrar a Plutón es difícil porque es muy intenso, entonces lo solemos vivir en polaridades, en este caso con Plutón de víctima-perpetrador, ¿vale? Y cuando esas polaridades, por ejemplo, te quedas todo el rato en la víctima o todo el rato en el perpetrador, entonces es mucho más difícil integrarlos. Lo ideal es ir oscilando rápidamente de uno a otro, ¿no? Esto lo explica muy bien en la escuela 11 de Caruti. Pero, o sea, tú fíjate que Plutón es ese poder del alma y el poder polarizado, ¿no? El que hemos de oscilar y vivir ambos lados para poder integrarlo, o por lo menos comprender ambos lados, ¿no? Experimentarlo en el cuerpo. Ah, he sido víctima, ah, he sido perpetrador, para ser ese adulto, como dices, ¿no? Luego, Marte sería como el poder físico, ¿no? Marte es el regente de Aries, es el dios guerrero, es, ¿no?, la fuerza física, ¿no? Como más terrenal. Luego, el sol sería el poder de nuestra esencia, nuestro fuego interior, lo que yo soy, ¿no? En el mundo, aquello que me hace diferente y único. Y Júpiter sería como, también es el poder, porque Júpiter es Zeus, y Júpiter eran o sea, Zeus era el rey del Olimpo, y Júpiter el relativo al, pero en romano, ¿no? Entonces es como el poder superior, el poder espiritual. Están todos conectados hoy, ¿no? Entonces vamos a poder sondear o vivir o experimentar todas estas facetas del poder, ¿no? Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Porque
efectivamente, ¿no? A nivel energético, la energía que sube al tercer chakra, que es el plexo solar, ¿no? Que por eso también, bueno, el plexo solar, ¿no? También ese sol, ¿no? Pues es una energía que sube desde abajo, que sube desde los primeros chakras, ¿no? Desde el primero y desde el segundo, desde esa seguridad, desde ese chakra sexual que tiene el control, que elige también, que dice esto me gusta, esto no. Y en el plexo es la elección, ¿no? Es el poder de elección. Pero justamente esa energía, para que sea en su máximo esplendor, por así decirlo, es cuando se une, o sea, sube polarizada, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes, por un lado, esos instintos, ¿no? Más, o sea, más instintivos, esa energía más instintiva del primero, segundo, tercer chakra, y se tiene que unir con la energía liberadora de la conciencia, ¿no? Y entonces unirse, que además también sube al corazón, la idea es que estos dos se unan, ¿no? Y entonces, que si esas dos energías se unen, ¿no? Se crea una sinergia, entonces se convierte en el poder de la transformación. Porque entonces es cuando todo eso que por una parte sentimos instintivamente y además le ponemos conciencia, es como si se uniera ese poder, ¿no? Arriba y abajo, y se proyectara, ¿no? En una acción hacia el exterior, ¿no? En movimiento, en acción. Lo que ocurre es que viene de por sí, ¿no? Esa separación y lucha. Entonces, se trata de, en vez de, o sea, lo que hemos aprendido es separación y lucha, porque es como que nos hemos quedado, ¿no? En ese instinto de supervivencia. Y ahora es cuando nos toca unir esa conciencia y utilizar ambas fuerzas para ir hacia adelante, hacia lo que queremos, para ir hacia voluntad y también para mostrar quiénes somos de verdad, ese sol, ¿no? Que tenemos que mostrar, Guío. Sí, sí, sí. Sí, además tú fíjate que el Plutón y Marte ambos hablan de ese instinto, ¿no? Ese poder instintivo. Plutón es un instinto muy, muy visceral. Marte es más un instinto de voy a por lo que quiero y lo consigo. Y están conectados, como decía, con Júpiter, ¿no? Que Júpiter puede ser como esa conexión divina, pero también puede ser como esa visión muy polarizada de bueno o malo, ¿sabes? Júpiter puede también tender mucho a la división, depende del nivel en el que está. Pero es que el Sol, que también, como decía, está con Marte, está con Plutón, haciendo aspectos, que es nuestro ser superior, está iluminando todo eso, ¿vale? Y luego ya Saturno está como mediando allí con Venus y con Mercurio, ¿no? Como para decir, espérate, vamos a hacer esto, pero desde la razón, ¿no? Y desde un lugar, Saturno está en Piscis, desde un lugar con más sentido espiritual, ¿no? Quizás Saturno en Piscis también es culpa, quizá porque ya hemos aprendido lo otro demasiado, quizá nos toque ya explorar una manera diferente de conectar con el poder mucho más integrada, ¿no? Pero a colección de lo que dices, de arriba y abajo, también se puede ver con el sistema nervioso. Entonces, tenemos el nervio vago frontal y el nervio vago dorsal. El frontal regula el sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático, y hace que no vaya en picos. Y desde el frontal estamos en coherencia, estamos funcionando desde el ser y funcionamos desde nuestra voluntad. Pero desde el vago estamos en incoherencia, estamos en modo de supervivencia, estamos desde el ego. Entonces ahí es donde se vive la polarización, mientras que con el nervio vago frontal estamos en integración, no en polarización, ¿no? Entonces estamos como aprendiendo, yo creo que a nivel de humanidad, con todas las lecciones que venimos viviendo estos últimos, diría yo, 4 o 5 años en especial, como aprendiendo a funcionar más desde el frontal, que es la parte social, es lo que... O sea, es a través de este contacto social, de hablar con el otro, de comunicarnos, y ahí va ese Saturno, Venus, Mercurio, ¿no? Es cómo nos podemos realmente regular nuestro sistema nervioso para que todos entremos en coherencia. ¿Vale? Entonces estamos un poco... Y ese sería el poder de la gente, el poder del pueblo, el poder del grupo unido, que es Plutón en Acuario. Claro. Vibrando alto. Claro, es que justamente, ¿no? Lo que cuando hablamos del empoderamiento, ¿no? O, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? Es recuperar el poder de cada uno, ¿no? O sea, entender
que ese poder, que esa energía, ese sol está en ti. Pero debido a todo, ¿no? Al transgeneracional, a lo que nos sucede en esta vida, a todo, pues es como que generamos esa cesión de poder, ¿no? O sea, o, eh, o nosotros entregamos el poder al otro, o nosotros le quitamos el poder al otro, ¿no? Hay las dos vertientes, ¿no? Entonces vamos a empezar por esa cesión de poder, ¿no? Nosotros cedemos el poder. Entonces, y esto ya nos damos cuenta que el tipo de educación que tenemos, el tipo de sociedad, eso ya empieza desde pequeños, ¿no? Lo hablábamos también, ¿no? De que, claro, cuando somos pequeños, no, esto no se hace, no, esto no. Los niños que son activos, no, estate quieto, no, estate quieto, ¿no? Claro, el niño, que es la humanidad, es un movimiento natural. O sea, nos tenemos que mover por eso, porque tenemos que accionar, tenemos que experimentar, ¿no? Justamente estas zonas es experimento y a través de la prueba y error observo qué es lo que pasa, porque en este centro, en el plexo solar, también está la responsabilidad y la autonomía. Entonces es, vale, si yo acciono, ¿no? Hago una acción, entonces observo las consecuencias, empiezo a entender cuál es la causa y efecto, empiezo a entender cuál es mi responsabilidad, empiezo a entender mi camino hacia la autonomía. Pero vivimos en una sociedad en la que ya de pequeños coartamos, ¿no? No, esto no se hace, no, estate quieto, no, no sé qué, ¿no? Hoy en día tenemos todos estos casos de niños que se mueven demasiado y que enseguida son hiperactivos, ¿no? Cuando son niños y lo que hay que hacer es moverse y es explorar y es poder expresar esa energía. Exacto, porque eso es lo que hace que una persona pueda vivir en coherencia, es conectar con tu instinto, con tu fuego interno, con tu deseo interno, ¿vale? Y desde allí moverte para ir a por lo que quieres, ¿no? Que vale, es importante adaptarse un poco a la sociedad que hay, pero de ahí a coartarlo todo, y como decías, los niños, lo hablábamos, ¿no? Cuando preparábamos esto, los niños con, TDA. ¿cómo se llama esto? TDAH, ¿no? O sea, que son hiperactivos, les ponen la etiqueta, o sea, encima que les dicen no te muevas, no hagas, encima les ponen una etiqueta, ¿no? Como diciendo, eres culpable de hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, estos frenos, estos noes a la acción, sobre todo empezando por los niños, lo que provoca es que cuando tú de repente encuentras un bloqueo que no puedes ir hacia lo que quieres o no hay forma de obtener, no hay nada que tú hagas que puedas recibir lo que deseas y necesitas, empezando desde lo más básico, se llama el deseo frustrado, perdón, la acción frustrada o la acción coartada. Entonces lo que ocurre es que caes en una respuesta de trauma, que es disociativa, o sea, te disocias de tu deseo, te disocias de lo que necesitas, te disocias de tu impulso. ¿Vale? Y esto como que ha sido muy bueno en la sociedad patriarcal, porque entonces te conviertes en un soldadito, porque una persona disociada es fácilmente manipulable, porque además no sigue a su instinto. O sea, no tiene un radar interno que le oriente, ¿no? Entonces, cuando estás en esta disociación, y sobre todo si estás en la inmovilización, que es cuando todo me viene grande, todo me abruma, no puedo, o cuando estás en la procrastinación, que es cuando ay, no soy capaz, no, yo es que no valgo. Entonces, hay una pequeña diferencia en el que en movilización no le doy muchas vueltas a la cabeza porque simplemente no puedo, y en procrastinación le doy muchas vueltas a la cabeza, pero mi cuerpo no se mueve, ¿no? O se mueve muy poco y en cosas repetitivas. Entonces, en esos dos estados, sobre todo en la procrastinación, es cuando estamos muy de víctima, porque somos como el bebé o el niño que espera que mamá o papá te rescaten. Pero ese es el estado del sistema nervioso, funciona así. Entonces, claro, desde ese estado siempre vas a esperar que alguien te rescate, por tanto, siempre vas a estar desempoderado, por tanto, nunca vas a ser dueño de tu vida, por tanto, nunca vas a encontrar tu propósito, nunca. Olvídate, no existe el propósito si estás en ese estado. Primero recupera tu sistema nervioso. Claro, sí. Sí, y nos hemos acostumbrado, ¿no? A ceder el poder. O sea, nos hemos acostumbrado a que otros decidan por nosotros, ¿no? O sea, a que hemos puesto en la autoridad, ¿no? Claro, en este chakra también está la autoridad. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Nos hemos puesto la autoridad fuera de nosotros, ¿no? En la sociedad, pues, claro, en los padres tiene su cierta lógica, ¿no? Cuando somos pequeños, pero hasta hay puntos en que se sobrepasa mucho el extremo y entonces
cuando empezamos a ser adolescentes o adultos no sabemos lo que queremos, pues porque papá y mamá siempre han decidido por nosotros y entonces no sabemos lo que queremos. De hecho, hay una cosa, creo que lo he contado otras veces, ¿no? Aquí en Holanda, pues ya los niños son muy pequeños y se les pregunta, ¿no? En plan, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres no sé qué? ¿No? Y es también para que aprendan eso, ¿no? Para que aprendan la responsabilidad. Tú eliges, por ejemplo, chuches o eliges cosas que no son sanas, pues luego tú vas a observar que no te va a sentar bien y así vas a aprender a regular, ¿no? Tu sistema, ¿no? Pero claro, ahora en otras culturas, ¿no? Yo me incluyo que al principio también lo hacía, ¿no? En plan, tú comes lo que yo te digo, punto, ¿no? Y no eliges. Entonces, de esa manera desempoderas al otro. Y así, con muchas cosas. Esto es un ejemplo muy pequeño, pero claro, ¿qué ocurre? Que es eso, ¿no? Desempoderamos en plan, pues luego empezamos ¿no? Todas las autoridades tienen el poder y yo no. Claro. Yo desde el punto de vista de sanar el bebé interior o de los miedos del ego, estamos hablando del miedo al descontrol. Entonces, y estamos hablando de las necesidades básicas de seguridad no satisfechas. Entonces, ¿qué pasa? Es el ejemplo de niños que nacen en hogares donde hay mucha inseguridad, ¿no? Los progenitores o los cuidadores se sienten muy inseguros, entonces son controladores o sobreprotectores. Es la típica madre que va con el mando a distancia cuando el chaval es todavía adolescente, ¿no? Para ver si haz esto, no hagas esto, tal, ¿no? Como diciéndole lo que tiene que hacer y anulándole su respuesta, ¿no? Anulando su agencia, su impulso, ¿no? Por ejemplo, lo típico, que también pongo esto mucho como ejemplo, pero es muy claro, un niño cuando se cae tarda unos cuantos segundos como en caer en la cuenta que se ha caído y conectar con el dolor en su cuerpo. Pues hay madres que con su mejor intención los cogen del suelo y dicen, no pasa nada, no pasa nada, y todavía no le ha dado tiempo al niño para ¡ah! Gritar. Entonces, ese niño no ha vivido esta experiencia de caer al suelo y entonces no ha aprendido de allí. ¿Por qué? Porque su madre le ha sumido el alma, por así decirlo, y le ha impedido la experiencia. Entonces, esto repetido 1.000.000 de veces durante la vida, claro, estos niños luego se hacen adolescentes. Bueno, primero se establecen dinámicas muy de nadie siente lo suyo, pero siente lo del otro. Se hacen adolescentes, se vuelven especialmente insoportables o repelentes. Entonces los padres huelen mal, los rechazan para que puedan hacer su vida. O sea, la biología es sabia, ¿no? Les hace oler mal, entre otras cosas, o dar asco, ¿no? A los padres para que se separen de ellos. Y entonces buscan repetir esas relaciones desempoderadas en donde yo te vomito encima todo lo que me pasa, tú me vomitas a mí encima todo lo que te pasa a ti, o vamos ahí, o me encuentro a alguien que es el basurero perfecto y traga y no habla, pero se traga todo lo que yo estoy diciendo. Entonces vamos por ahí como dando nuestro alma a la otra persona para que sea la otra persona que se lo trague, ¿no? Y viceversa. Entonces se generan estas dinámicas de poder, de porque tú me has hecho, no me has hecho, me he dicho, yo esperaba esto de ti, los celos, todo esto viene de que ahí nadie aprendió a hacerse cargo de sí mismo, de su propio poder. Sí, es que es así, ¿no? No conocemos esa energía, ¿no? Ese poder y también existe, claro, lo que hablamos, ¿no? También incluso el miedo, ¿no? Al poder interno, que también, ¿no? Que es como te das cuenta y claro, ¿no? Es esa, cuando haces cosas o, ¿no? Y que tienen un efecto, pues incluso llegamos, debido al entorno, o si tenemos padres muy críticos o un entorno muy crítico, podemos llegar a tener miedo hasta nuestro propio poder. Sí, Que eso yo creo que vas... Exacto. Sí, porque crees sí, perdona. que vas a asesinar o a matar a alguien o hacer daño o destrozar algo. Y entonces... Claro. Y ahora justamente se nos está pidiendo, ¿no? Con todas estas cosas astrológicas y de todo, ¿no? Como recuperar el poder, ¿no? Decir, vale, yo puedo tener varias opciones, ¿no? Alguien ha comentado aquí, ¿no? Bueno, el adulto interior, el adulto puede orientar. Efectivamente, si tú como adulto a un niño o tú mismo, pues hay todas estas opciones. Y esas son las posibles consecuencias, pero que eliges, ¿no? Pero de realmente poder dar o sea, una de las claves de hoy es la elección, ¿no? El elegir, ¿no? El decir, elijo y me hago cargo, me hago responsable de mi elección. Porque también lo que ocurre, ¿no? Que cuando estamos acostumbrados a ceder el poder al otro, vivimos en esa inocencia, ¿no? En plan,
como tú has, o sea, es lo que yo llamo el manipulador pasivo, ¿no? Como Sí, tú eliges por mí, pues ala, luego eres tú la responsable, ¿no? Y claro, pero así, así no, así de esa manera es como, es esa actitud de víctima, ¿no? De como tú has elegido por mí, yo no me hago responsable y entonces no crezco, no soy adulto, ¿no? No consigo mi autonomía, porque estoy todo el rato dependiendo de los demás y del proceso. Incluso lo vemos mucho en consulta, ¿no, Guío? Y eso lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Que estos procesos, ¿no? Donde se le da el poder, ¿no? Al terapeuta, ¿no? No, vas a venir, vas a hacer un trayecto de tantas sesiones y tal, ¿no? Esto hoy en día ya no funciona. O sea, bueno, podemos hacer ricos, ¿no? Si queremos, podemos hacer ricos a mucha gente, ¿no? Pero se trata de recuperar el poder y decir, no, este es mi proceso, este es mi camino, y ahora yo siento que voy por aquí, ahora siento que voy por allá, ahora puedo combinar diferentes cosas, ¿no? O sea, es el poder de que tú eliges tu camino, tú empiezas a sentir qué es bueno para ti, que te sienta bien y sentirlo en el cuerpo. totalmente. Yo, de hecho, es así como siempre, o sea, he hecho las terapias para mí y donde desde el principio es que no me funcionaba hacer procesos. O sea, yo cuando salgo de la carrera y hago el máster y tal, a mí dicen procesos, ¿no? De tantas semanas, de este protocolo y tal, no me ha funcionado nunca, ¿no? Entonces rápidamente evolucioné a ven cuando quieras, yo estoy aquí. Y ahora es incluso, por ejemplo, tengo una red de terapeutas y dices, ves al terapeuta que mejor te vaya en cada momento. A lo mejor no soy yo en este momento, ¿no? Es tu vida, es tu proceso. Tú eres quien tiene el poder sobre tu proceso y tú eliges. Y eso es muy diferente a estas personas que van a terapia y dicen, ¿y qué hago? ¿Y qué crees que es lo mejor? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Entonces, no, esas preguntas no las contesto directamente. Mira, alguien comentaba, ¿no? Ser tu propio padre. Mm. Mira, justamente a nivel, hemos hablado, ¿no? A nivel energético, a nivel de chakras, a nivel astrológico, a nivel del sistema nervioso que ha comentado Guiomar. Y a nivel sistémico hay tres claves para recuperar ese poder interior, que esto es algo, bueno, tanto todo lo que estamos hablando lo vamos a desarrollar en el taller que vamos a dar. Ay, ¿qué día es, Guiomar? El 25, 24, bueno, yo lo voy mirando, tú habla. Vale, bueno, vamos a dar el taller la semana que viene. Ahora no me he apuntado el día, entonces mirar. 25, Vale, jueves 25 a las 7. vale, jueves 25 a las 7 vamos a dar el taller sobre este tema. Y a nivel sistémico hay tres claves aquí. La primera es ver a nuestros padres como una unidad, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Aquí también, ¿no? Hemos cedido el poder a uno o al otro. Tenemos preferencia por papá o por mamá, ¿no? Es como que hacemos ahí una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, hemos hablado antes, ¿no? De que justamente el centro de poder es esa integración y no es la separación, ¿no? Y tal. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hay un camino que tenemos que hacer de ver a los padres como una unidad, súper importante, porque ahí es donde está ese poder, ¿no? Esa división de poder, ¿no? De que los propios padres han manipulado, ¿no? No, mamá, yo quiero que me quieran a mí, por lo tanto anulo a papá. O papá, ¿no? Yo soy el autoritario, yo soy el poder, por lo tanto anulo a mamá, ¿no? Y no trabajan, pocos padres han trabajado realmente como equipo, como unidad, como, ¿no? Como, es curioso, ¿no? Muchas veces en constelaciones, o sea, en sesiones, digo, ¿no? Le digo, que las madres digan a sus hijos, eres nuestro hijo. Estamos acostumbrados a decir, es mi hijo, ¿no? O sea, tanto se habla la madre como se habla el padre, ¿no? Es mi hija, ¿no? Y es decir, no, es nuestra hija, no es solo mía, es de su padre y mío, ¿no? Entonces, esto ya es un tema, ¿no? Entonces, a nosotros como hijos, ver a los padres como una unidad hace que podamos unir, ¿no? Todo ese, porque lo hemos recibido, o sea, somos la fusión de los dos. Entonces, ahí es el momento de la unión, ¿no? De poder unir, que seguramente astrológicamente, ¿cómo lo verías tú, Guío? Sí. Oh. Pues mira, sobre todo en ascendente Escorpio hay un trabajazo que hacer allí, ¿no? Que es, porque ahí es papá, mamá y tensión, o sea, son como tres elementos. Entonces, todo lo que representa mamá y todo lo que representa papá están unidos por una tensión. Por ejemplo, si mamá es dulce, hogareña, cariñosa,
pues papá está en el mundo, es exitoso, no viene nunca a casa y no tiene nada que ver con mamá. Y entre ellos hay tensión. Entonces aprendemos a que o eres una cosa o eres otra cosa. Como que o tienes que elegir uno de los dos lados y no puedes ser las dos cosas. Y es que tú eres, como bien dices, hijo de ambos o hija de ambos. Entonces tú eres la integración de esas dos cosas, de esa mamá cariñosa y ese papá emprendedor. O sea, tú tienes ambas eh, características, cualidades dentro de ti. Entonces, yo siempre recomiendo en este sentido, sobre todo un ascendente Escorpio, pero lo puede hacer cualquiera, ¿no? El visualizar, unir a mamá y papá como en una especie de huevo blanco e introducir ese huevo en ti, ¿no? Como de manera simbólica, realizar una visualización donde tú integres esos aspectos de tus padres en ti, ¿no? Los unas dentro de ti. Exacto. Luego la otra, y uno de estos ejercicios los vamos a hacer, ¿no? En el taller, que también hay un ejercicio sistémico para ver a los padres como una unidad, ¿no? También es muy importante para este poder el tomar al padre, porque a menudo, bueno, los padres han estado, o sea, en nuestra sociedad los padres han estado muy ausentes, en general, ¿vale? Okay. Entonces, o no los hemos podido tomar porque han estado ausentes, o los idealizamos, por lo tanto tampoco los estamos tomando. Entonces, tomar a papá es esencial. ¿Por qué? Porque papá es esa fuerza, es esa voluntad, es ese poder interno, ¿no? De hecho, es el sol, ¿no? Plexo solar. Entonces, es tomar tu sol. Tomar tu sol significa, y claro, se toma a papá a través de mamá. O sea que volvemos también con esa unión, ¿no? Pero hay que tomar a papá a través de mamá. O sea, mamá también nos tiene que dar permiso, ¿no? Porque esto, además, me lo estoy encontrando mucho en consulta últimamente, ¿no? Como que mamá, o sea, a través de mamá, sobre todo cuando somos hijas, es como la visión, vemos a papá a través de los ojos de mamá. Entonces, mamá ha sido una niña herida, carente, y ha buscado a un papá, pues, o autoritario, o ausente, o lo que sea, ¿no? Y entonces, esa es la visión que le presenta a sus hijos. Y entonces, como hijos, vemos a papá a través de los ojos de mamá y no lo podemos ver a través de nuestros propios ojos. Entonces, tomar a papá, tomar esa fuerza, tomar ese poder, es tomando a papá. Sí, para mí es como seguir a papá, ¿no? Reconocer aquello que papá hizo en el mundo, ¿no? Porque tenemos una visión como muy más de mamá, como dices, más de estar es la que más está con nosotros, la que más está en casa, etcétera, etcétera, y no sabemos qué hace papá en el mundo. Es como, se dice, se hace, pero papá viene y luego entra en el mundo de mamá, porque así se hacen un poco las divisiones, ¿no? Como mi hermano dice, o sea, mi mujer toma las decisiones dentro de casa y yo las tomo fuera. Digo, vale, mundos separados. Entonces, ¿dónde está el ejemplo del padre? No, no se sabe, no lo ves. Te pueden contar cosas, pero no le has seguido, no has participado de él normalmente, ¿no? Y se podría decir, Guío, ¿no? Lo del, cuando decís en astrología, ¿no? El vivir tu sol, ¿no? El vivir tu sol es integrar también esa energía, porque la luna, ¿no? Decís, la luna es mamá y las emociones, ¿no? Y el vivir tu sol es integrar a papá, ¿no? Porque de esa manera tu sol, o sea, tu signo solar, ¿no? Es el que venimos a vivir, a expresar, ¿no? Claro. Explícame ahí. Sí, o sea, el sol es la integración de tu carta, es como se expresa toda tu carta, ¿no? Entonces, el integrar o conectar realmente con tu sol, no solamente con la vibración más baja o con la expresión más limitada, sino en toda su plenitud e irradiarlo, es un poco digamos, el quid de la cuestión de nuestra misión de vida. Es el cómo, ¿no? O sea, es a través de tu sol, ahí es donde se integra todo, ¿no? Entonces, por lo que dices, está relacionado con papá, ¿no? Y el conectar con tu misión de vida y tu propósito tiene que ver con recuperar tu poder, con estar integrado en ti, con, como decía, con el sistema nervioso antes, con la activación del nervio vago frontal, que es lo mismo decir que estar en coherencia o estar desde el ser. Y para eso hay que conectar con eso que tú eres en esencia, con tu solaridad y con tus instintos. Porque si no conectas con eso, en el estado disociativo nunca puedes llegar a conectar desde el ser. Tal cual, tal cual. Y luego otra de las cosas también, ¿no? O sea, hemos hablado de que hay
estos tres pilares, digamos, en sistémica, que sería, ¿no? El ver a los padres como una unidad, para ver esa plenitud y, de hecho, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Esa unión de papá y mamá es unir esa misión y propósito, ¿no? La misión, que es lo que voy haciendo, el propósito hacia dónde voy. Entonces es ese papá y mamá, ¿no? Ese tomar a los dos es poder realmente unir esa misión y propósito en nuestra vida. Luego hemos comentado, ¿no? La importancia de tomar a papá a través de mamá, por supuesto, primero tomando a mamá y para poder tomar a papá, para realmente vivir, ¿no? Eso que somos, expresar al mundo lo que somos, ese sol y poderlo mostrar, que además es algo, ¿no? Esa misión, ese propósito, es algo que energéticamente es lo que se nos está, a lo que se nos está invitando, ¿no? Es en plan, vale, ya no vale que seáis copias, que seáis réplicas, que hagáis lo que se espera de vosotros, sino que venimos con traemos esos dones y talentos y los venimos a compartir con el resto, porque si no, no sirve de nada. Entonces, esto es algo que realmente nos cuesta, ¿no? Ese mostrar y además, justamente, ¿no? El sol, ese plexo solar, ese poder es lo que venimos a mostrar. Y el otro punto que hay a nivel sistémico que es muy importante es también un ejercicio sistémico, que es el yo soy yo. Sí. Yo soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos todas esas fidelidades, ¿no? Todas esas capas, todos esos ancestros a los cuales tenemos fidelidades, que es importante ir liberando. Porque, ¿qué ocurre? Que pensamos que, ¿no? Suena demasiado obvio, ¿no? Yo soy yo, pero pensamos que somos nosotros y en realidad somos muchas otras cosas, ¿no? Que no somos nosotros. Entonces es ir liberando a esos ancestros, esas capas, esa conciencia, para tú poder ser más tú. Claro, porque desde el estado del sistema nervioso, ¿no? Del nervio vago dorsal, los estados de procrastinación, inmovilización y pollo sin cabeza, ¿vale? Son estados como hemos dicho antes, disociados, en donde o no tienes deseo, o tu deseo va por un lado y tu cuerpo va por otro lado y tu cabeza va por otro lado. Entonces, en este estado de desconexión de tu deseo, es imposible estar en coherencia, es imposible estar empoderado, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Entonces es muy importante saber reconocerse en esos estados, que es básicamente cuando estamos dándole muchas vueltas a la cabeza y no accionamos en la dirección de lo que queremos, para poder empezar a hacer eso, a pequeñas acciones en la dirección en la que queremos avanzar, ¿vale? Y volviendo a la astrología, quería añadir que también está el Sol conjuntado a Urano. Entonces, según la escuela de Caruti, la polarización de Urano es, por un lado, Saturno y Luna, y por otro lado, el Sol. ¿Qué significa esto? Que por un lado, Saturno sería la parte más como de norma, de límite, de esa figura de lo masculino, de lo paterno, ¿vale? Entonces, lo paterno tiene Saturno y Sol, pero también se puede ver como que una polarización de Urano es Saturno-Luna, que sería pues el status quo, lo de siempre, el padre protector, la madre que se queda en casa, por ejemplo. Y la otra es el Sol, que es ser tú, ¿no? Entonces nos dividimos entre pertenecer Saturno-Luna o ser realmente nosotros, para cuando empezamos a oscilar esas polaridades mucho, entonces podemos empezar a encarnar a Urano, que es nuestra inspiración, que es lo nuevo que llega, que nos inspira y que nos ayuda a ir hacia la manifestación de nuestro propósito y nuestra misión de vida, ¿no? Qué bueno, esto que comentas, en realidad cuando puedes integrar todo esto, ¿no? Cuando puedes integrar todas estas energías y, por ejemplo, a nivel de chakras, ¿no? Cuando puedes unir esa energía, ¿no? Que sube, ¿no? De los primeros chakras y baja desde la consciencia, es como, en vez de polarizarse, ¿no? Lo que hablamos, en vez de que normalmente el poder, ¿qué ocurre? Que vemos como solo dos opciones, ¿no? Vemos blanco o negro. O sea, o tengo el poder o pierdo el poder. Y estoy así, ¿no? O sea, ese blanco y negro. En cambio, cuando conseguimos unir esas energías, que es lo que tú dices, ¿no? Ese Urano y tal, es como que es como si la energía hiciera así. O sea, en vez de solo así, ¿no? En plan, vale, pierdo o gano, se crea como un abanico enorme
de posibilidades, Sí, sí, sí. que es lo que tú Porque, dices de Urano, claro, ¿no? claro, porque entonces entras en coherencia cardíaca y se genera un campo muy cada vez mayor, cuanto más en coherencia estás a tu alrededor, que lo que hace es conectar a los demás en la misma resonancia. O sea, se conectan todos los corazones en resonancia y desde allí, con esos grupos de corazones conectados acuarianamente, podemos co-crear una nueva realidad con la intención colectiva. Entonces ahí está el verdadero empoderamiento. Es cuando tú te empoderas contigo, te conectas contigo, luego puedes empoderarte en grupo y co-crear una nueva realidad, ¿no? Que es un poco lo que Plutón en Acuario nos va a traer en su máxima expresión. Qué bueno, También, ¿no? Porque lo que comentas también, ¿no? Tiene mucho que ver con estos procesos de, vamos a llamarles de sanación o de liberación, como le queramos decir, ¿no? Pues que estamos notando que es mucho más efectivo o es mucho más, sí, yo diría efectivo o tiene más impacto cuando lo haces en grupo, ¿no? Por eso sí, hemos pasado de mucha terapia individual, ¿no? De muchos procesos individuales que también son necesarios, pero a poderlo hacer en grupo, ¿no? Porque de esa manera se crea esa resonancia que dices, ¿no? Se crea esa sinergia, ese campo, y entonces nos abrimos a todas esas totalmente, posibilidades. totalmente. Yo personalmente creo que los procesos hay que hacerlos en grupo y las intervenciones en individual. Y Ujú, cada uno en cada momento con el tipo de terapia y terapeuta que crea que en ese momento le resuena. ujú. Porque ahí estás Sí, empoderado de verdad. sí, sí, total, total. ¿No? Y es es perder ese miedo, ¿no? A perder el miedo a perder el poder, porque si tú eliges desde ti y luego creas esa red, se está amplificando. Claro, O sea, se genera esa amplificación, ¿no? Ya no es, no, 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 me lo guardo, lo doy, ¿no? Sino es, ¡boom!, lo multiplico. claro, totalmente. Y fíjate, también me gustaría añadir ahí, cambiando un poquito de tema, bueno, el mismo tema, pero cambiando un poco, y hablando del pollo sin cabeza, que es otra forma de perder el poder que quizás sea más sutil, porque son personas que aparentan, o sea, personas tipo A, que se dice, ¿no? Que aparentan como muy independientes y muy luchadores y muy que van por lo que quieren, pero su mente está totalmente disociada de lo que realmente quieren hacer. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Porque su diálogo interno y externo está plagado de tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces, ahí hay culpa. Entonces, cuando estamos Mm, con la culpa, con el sí. juicio, con la crítica, con el tengo que estamos en, como Laura dice, ¿no? El padre, no el adulto, ahí estamos tremendamente desempoderados. Entonces, estos son los grandes ejecutivos o personas que trabajan en multinacionales, que van a toda pastilla, ¿no? Como tú bien sabrás, ¿no? Pero vas haciendo cosas y nada de lo que haces es realmente tu voluntad. No, exacto. Eso es también porque lo que hablábamos, ¿no? Esa herida de la hipercrítica, ¿no? Con padres muy críticos, entonces es como miedo a la vulnerabilidad, porque también este plexo, ¿no? Puede quedar traumatizado con esta hipercrítica, con cuando se niegan las emociones del niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta de esa vulnerabilidad, pero entonces lo compensamos hacia el otro lado, ¿no? Arrojamos esa energía hacia el otro. Entonces es como, para que no entren en mí, yo, ¡boom!, arrojo la energía al otro. Por eso, Uh -huh. normalmente estas personas están agresivas, perpetradores, o sea, de hecho, ¿no? Siempre lo decimos en sistémica, ¿no? El perpetrador, o sea, el que hace daño a alguien es porque ha recibido daño. Uh Y -huh. entonces es como su mecanismo de defensa, ¿no? De ataco, agredo antes de que me agreden a mí. Sí, sí, sí. Entonces es Y personas que están, sí, y personas que están muy en la víctima, muchas veces terminan con una agresividad extrema, más, puede ser más sutil o menos sutil, a veces es tan sutil que es hacia adentro y enferman y se crean todo tipo de problemas musculares, de hígado, ¿no? De páncreas serían, ¿no? Eh, sí, también de estómago, de vesícula biliar, lo estabas comentando antes, ¿no? sí. Cuando estábamos preparando estos, también
de problemas musculares y rampas, ¿no? Entonces, todo esto es como esa rabia que está por esa lucha entre la víctima y el perpetrador, que no solo es externa, o sea, es como, la vida es injusta porque fíjate lo que me pasa y no sé qué y no sé cuántos, yo que soy tan buena, pero esto es injusto. Entonces, a lo mejor expreso algo, pero la gran mayoría parte de la rabia la estoy metiendo dentro y me estoy haciendo polvo con ella, ¿no? Totalmente. Y sí, lo que has comentado, ¿no? Importante también observarlo a nivel físico, dónde se sitúa ese desempoderamiento, ¿no? Y es sobre todo en todo lo que es el sistema digestivo, la alimentación, personas que tienen temas con la musculatura, ¿no? O sea, muchos dolores musculares, rampas, ¿no? Temas de este tipo. También es en hipoglucemia y diabetes, porque claro, baja el azúcar, o sea, se quema demasiado y baja el azúcar, y la presión alta. Y tiene mucho que ver con esto que dices de la rabia acumulada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa rabia, ¿no? Que además suele estar en el estómago, ¿no? En esta zona de aquí, y no se puede expresar, pues crea como esa implosión, o sea, es rabia, pero es curioso porque es rabia por impotencia. Sí, sí, pero es que para poder sostener, para poder sostener eso, lo que haces, es lo que hago yo, ¿no? Es te pones desde afuera de ti y empiezas a mirarte y juzgarte. Entonces tú te conviertes en tu propio perpetrador, mirándote desde afuera. Sí. Porque tú es que lo haces mal, porque es que no, fíjate cómo haces eso, ta, ta, ta. Y sí, efectivamente al final caes a la tristeza cuando eso ya no lo puedes sostener más, porque ese nivel de autoagresión, ese jugar a la víctima y el perpetrador internos, no estás integrando la polaridad, sigue muy, muy separado, porque hay mucho juicio, mucha crítica, mucha culpa, ¿no? Así no se puede integrar. En ese sentido, Sí. que me lo sí, que me lo recordabas, es una vez Martina Caruti, la hija de Eugenio Caruti, me leyó la carta, ¿no? Y me dice, fíjate que tienes por un lado aquí Neptuno, Venus, Luna, Mercurio como muy suaves y tienes por otro lado Plutón, Urano, Saturno, Marte, Júpiter, ¿no? Haciendo aspectos, ¿no? Entonces la parte esta más dura es como un guerrero, me decía ella, ¿no? Y luego esta otra parte es como una doncella, una mujer, ¿no? Muy, muy, muy amorosa. Entonces me hizo reflexionar, ¿no? Dice, ¿y cómo se pueden unir estos dos, ¿no? Y claro, ahí entendí que no hay nada más poderoso que el perdón de una mujer a un hombre que ha cometido atrocidades con su barbarie, ¿no? Con su, digamos, solamente una mujer puede entender y puede realmente perdonar y de esa forma cuando tú lo haces como simbólicamente entendiéndolo, integras esas polaridades, ¿no? Entonces, es curioso, pero a veces no nos damos cuenta que en la vulnerabilidad, en la sensibilidad, en el perdón, en la compasión, radica el mayor de los poderes, mucho más grande que cualquier asesino. Tal cual. Y es que justamente, ¿no? ¿Por qué se ha desempoderado a la mujer? Sobre todo, ¿no? De hecho, claro, estamos hablando de que el poder ha estado en manos de lo masculino, ¿no? Y ahora la mujer se está empoderando, por eso siempre se dice, ¿no? Como recuperar el poder, ¿no? Y es justamente el poder el poder del amor, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Exacto. El poder del amor. Y es poder unir ese poder y amor a la vez. O sea, y es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que no decantemos o escogemos por poder o escogemos por amor. No, es poder y amor juntos, ¿no? Y esa es, la has dado ahí en la clave, ¿no? Ese poder femenino, o sea, esa vulnerabilidad, ¿no? El corazón compasivo, o sea, esa compasión es una de las cualidades de la mujer. Entonces, por eso siempre se ha tenido miedo a nivel de sociedad, se ha tenido miedo al poder femenino. Y es justamente lo que se está ahora recuperando, ¿no? O estamos contactando con ello, porque ni nosotras como mujeres conocemos ese poder, ¿no? Igual que tú decías, ¿no? De tu carta, yo llevo, ¿no? Mucho tiempo como conectando. Y esto es muy interesante también, ¿no? Para también desde mi perspectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, que he sentido también esa represión del poder, ¿no? He tenido miedo a mi propio poder. O sea, yo he tenido ataques como de ira, de rabia tan fuertes
que he tenido realmente miedo a la destrucción. Entonces, he hecho un trabajo, ¿no?, de conexión con esa energía femenina a través de la creatividad, a través de... Claro, también es el poder de la creación, ¿no? Las mujeres tenemos el poder de crear vida, ¿no? Entonces, he hecho ese trabajo y ahora, estas últimas semanas, me ha caído la ficha de que, ¿qué pasa? Que como he tenido miedo y como me lo han reprimido, he dirigido mi atención, o sea, mi energía, mi poder, exacto, Cali, ¿no? He tenido mi atención a crear una barrera, ¿no? En plan, esto ya no más, ¿no? Es como diciendo, ¿no? Me he puesto, o sea, para físicamente, porque es que es como lo puedo explicar, ¿no? Porque es una sensación un poco indescriptible, ¿no? Me he puesto como una barrera, como una defensa a que ya no me vuelvan a hacer daño, a que ya no vuelvan a tal, o sea, dirigiendo mi poder o mi energía hacia lo que no quiero, ya. En vez de decir, no, el poder está en mí, yo lo elijo y ahora este poder lo utilizo, ¿no? Lo utilizo para crear y para poner ese don al servicio de los demás. Entonces es como cambiar, dar esa vuelta, ¿no? Decir, sí, claro que he sido vulnerable, porque soy mujer. Entonces, vale, pero ok, eso no significa que se quite mi poder, sino contactar con ese poder de la diosa, y eso va muy bien el conectar con estos arquetipos, ¿no? Con la diosa, ¿no? También los hombres, conectar con la diosa interna, o mujer, conecta con la diosa interna, ¿no? Y exprésalo, ¿no? Claro, claro. Ya, antes había alguien que preguntaba, que decía que le gustaría ser más vulnerable y que tiene Saturno en Leo. Vale, entonces aquí quiero añadir una cosita de Saturno. Entonces, si tienes, por ejemplo, Saturno en Leo, casa 5, con el Sol, Saturno en Aries, casa 1, con Marte, ¿no? Quizá con Sol y Marte un poquito menos, pero también. Lo que sucede, sí, más en el signo, luego un poco menos en la casa y un poco menos con los ¿Repites planetas. Saturno Saturno en Leo y Aries, ¿sí? lo que más. Luego en casa 5 y 1, un poco. Y luego, o sea, parecido, pero un poquito menos, yo diría. Y luego Saturno con Leo, con Sol o con Marte, ¿vale? Y luego hay otra parte de Saturno en Escorpio. Pero ahora primero esta parte. Entonces, ahí lo que sucede es como que hay como o sea, hay como un tapón al fuego interno, por poner de una forma gráfica, ¿no? Entonces es como que cuesta acceder y mostrar y conectar con y sacar el propio fuego interno. Entonces Saturno lo que dice es, pues ahora tienes que aprender de forma consciente a hacerlo. Así que búscate la vida, ¿no? O sea, cúrratelo para entrar allí y es frustrante porque Saturno es pesado, es lento, pero te promete maestría, te promete conciencia. Entonces, cuando realmente conectas con eso, ahí nadie te lo puede quitar. O sea, eso está ahí para siempre, ¿no? Entonces, con Saturno en Escorpio, la conexión con la vulnerabilidad es todavía mayor, ¿no? Porque, o sea, con Saturno Leo es como que cuesta conectar con esa parte interna, ¿no? Se escuda, hay más contracción. Y con Saturno Sol y Saturno Marte es como que te has tenido que proteger y defender. Entonces hay más coraza. Pero con Saturno en Escorpio hay un escudo a la vulnerabilidad, hay un escudo o casa 8, con Plutón es un poco diferente. Hay como un escudo a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces cuesta, cuesta abrirse al intercambio, cuesta experimentar, pero al mismo tiempo, bueno, Saturno es con tiempo, con paciencia, puedes llegar a la maestría, ¿no? Y Saturno-Plutón, lo que pasa es que hay como, estoy solo todo el rato, ¿no? Da mucha soledad y lo tengo que hacer yo todo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿cómo conectar con la vulnerabilidad desde estos aspectos que cuestan un poco? Pues lo único sería conectar con las partes de la carta que no son eso. O sea, con tu Neptuno, Venus, con tu Luna, si tienes Venus, Neptuno, Venus, Luna, Neptuno en casa 4, en Libra, no sé, o sea, estos aspectos que son más suaves, más blandos, más femeninos, que puedan contrarrestar y sanar a los aspectos más duros, ¿no? Que puedan suavizar, que puedan dar amor a esos aspectos más duros y a través de esa compasión, de esa comprensión, no luchando, no intentando con un cincel derribar
la coraza, sino comprendiendo que hay mucha ternura debajo, ¿no? Que hay mucho dolor debajo, que tiene que ser un proceso lento, ¿no? Entonces, apoyándose en esa parte femenina. Sí. Y también, ¿no? Uniendo a alguien que comentaba antes también las emociones, ¿no? Que esta vulnerabilidad, o sea, ahora yo estaba conectando, ¿no? Lo que estaba explicando también, ¿no? De esta barrera. Y era una barrera que está muy relacionada con la vergüenza, porque la vergüenza es la emoción que bloquea este chakra. Entonces no hacemos las cosas por vergüenza. Entonces reconozco que estaba poniendo esa barrera por vergüenza, ¿no? Como para tapar, ¿no? Para decir, vale, esto no se ve, ¿no? Vergüenza, pues esto no se ve, pasemos un tupido velo. Y claro, y la vida te da, ¿no? Te da oportunidades para decir, no, o sea, no tiene por qué ser, o sea, la vergüenza es un tema de asumirla, ¿no? De decir, vale, no tiene por qué ser un hecho vergonzoso, sino que es lo que, o sea, es la realidad, es la vida, son las cosas que pasan. Entonces es asumir e integrar, ¿no? Eso para conectar con el poder. Porque si no, la vergüenza puede ser ahí una gran barrera, la vergüenza y la culpa, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Que también, ¿qué ocurre? Es ese pertenecer que hemos dicho antes, ¿no? Queremos, o sea, el poder, ¿qué ocurre? Queremos pertenecer al clan, entonces vergüenza o culpa, y entonces me quedo ahí y no voy a mi vida porque no quiero traspasar eso. Sí, sí. Pero mira, el doctor David Hawkins hizo una escala logarítmica de emociones que testó con kinesiología con miles y miles de personas y él postuló que las más bajas de todos eran la vergüenza y la culpa y que eran emociones que no solo que vibran bajísimo, sino que restan energía de la vida. O sea, luego las siguientes restan energía de los demás, pero las vergüenza y culpa restan energía de la vida. Es el momento, hay mucha disociación en vergüenza y culpa. Y por tanto también hay mucho chupar energía a otros, ¿no? Que parecen que los que están en la vergüenza y culpa se nos ve ahí como víctimas y pobrecitas y poca cosa, pero en realidad cuando estás vibrando ahí estás chupando muchísima energía de los demás. Entonces los demás se alejan más de ti, alimentan más la película y vamos, un ciclo vicioso súper destructivo. Muy Exacto, destructivo. y ahí súper desempoderado, porque claro, ¿no? O sea, la vergüenza y la culpa son las emociones que bloquean el, el plexo, o sea, el poder, y también el segundo chakra. Entonces, eso te absorbe, claro, ese plexo solar, que es donde está la energía, o sea que cuando estás bajo de energía y sientes estas emociones, ya sabes que es un tema de moverte, ¿no? Con pequeños pasitos, ¿no? Con elecciones muy, muy pequeñitas, ¿no? Empezar a elegir y moverte hacia aquello que realmente quieres, ¿no? Ahí está la clave. Y recuperar ese poder, sobre todo, de elección y de transformar esa energía, ¿no? Transformar esas emociones y esa energía hacia lo que sí quieres. O sea, no quedarnos en tapo, escudo, ya no quiero, me desempodero, le doy al otro o le quito al otro, sino, vale, ok, recupero, me hago responsable, elijo y voy hacia lo que quiero. Exacto. Y para matizar lo que has dicho de las pequeñas cosas, o sea, cuando digo pequeño, o sea, cuando decimos pequeño es pequeño. Por ejemplo, si estás en modo inmovilización, que estás tirado en el sofá y no te mueves, pues empiezas a elegir a mover tu dedo. Pero ahora elijo yo mover mi dedo, para que lo que pienses, lo que sientes y lo que hagas esté unido. Y ahora lo que hago es extiendo el brazo y cojo la taza. Y ahora voy a beber porque me apetece. Entonces, algo tan sencillo como esto te va a ir sacando de ese punto y te va a ir alineando para que tú puedas conectar con tu foro interno, ¿no? Pero practicarlo Sí. todo el rato, claro. Y una cosa que decías esta mañana también muy interesante, Guiomar, y que además ayer en el taller que estamos haciendo de traumas con Laura fue clave, ¿no? Y era que primero hay que darle la sensación al cuerpo que está seguro. O sea, entrar por el cuerpo, ¿no? O sea, no por la mente, sino entrar por el cuerpo, ¿no? Ofrecerle al cuerpo esa seguridad, que el cuerpo sienta que está seguro, que ahí no hay peligro, y entonces puede elegir, Claro, ¿no? exacto. Y de esto y mucho más vamos a hablar en el taller que vamos a dar el próximo jueves, día 25, a las 7 de la tarde, hora española, online, vía Zoom. Y bueno, hemos puesto en la publicidad, creo que está o va a estar dentro de nada en nuestros perfiles. Y si estás interesado, pues nos contactas y Sí, te unes. Y se puede ver en diferido también, porque lo sí. grabamos.
Y recordad que allí hacemos ejercicios, liberamos la energía, ¿no? Porque es lo que queremos hacer, es liberar la energía, o sea, adquirir la consciencia y también hacer esos ejercicios para liberar la energía, ¿no? Para que del inconsciente, porque todas estas cosas suelen ser en el inconsciente. Así que apuntaros. Bueno, pues muchas gracias, Guiomar. Ya hemos hablado de este tema tan interesante que da para mucho el poder y todavía lo que nos queda por experimentar, aprender y transformar. Así que ahí estamos en el camino. Muchas gracias a ti y a todos los que nos habéis visto. Sí, gracias, Laura, y gracias a todos. Exacto. Y nos vemos en el taller. Chao. Chao, chao.